Dijo que le daba demasiadas vueltas, que me imaginaba cosas, que no entendía cómo funcionaba esta industria. Pero no me equivocaba. Simplemente guardé silencio hasta que dejé de hacerlo. Ahora entro a la gala del brazo de Nick Correa, y la sala se abre como si fuera mía. El hombre que me robó el trabajo me pregunta si algo de eso era real. Le digo que podría haberlo sido, y me voy. No se suponía que estuviera en la oficina tan tarde. Las luces se habían atenuado en su configuración automática y el equipo de limpieza ya había pasado. Todos los demás se habían ido a casa después de la preparación del lanzamiento del producto, pero yo me quedé, diciéndome que era para pulir la diapositiva 11. En realidad, estaba evitando el apartamento de Julian. Nuestro apartamento. Julian Mars, fundador y director ejecutivo de Mars y Vale Creative, era mi jefe, mi novio por desafortunada coincidencia, y últimamente mi mayor distracción. Sentía que algo cambiaba entre nosotros. La forma en que sus mensajes se habían acortado. La forma en que me llamaba Cami incluso en las reuniones de la junta y ahora solo asentía como si fuera su asistente. Una vez le pregunté entre risas si todo iba bien entre nosotros. Me besó pero su mirada permaneció distante con los dedos recorriendo su teléfono en medio del abrazo. Así que sí, quizá le estaba dando demasiadas vueltas, o quizá simplemente estaba despertando. Iba por el pasillo hacia los ascensores del lado oeste con el abrigo en la mano, cuando oí su voz. La luz de la sala de conferencias estaba encendida, la puerta entreabierta. Su silueta se paseaba tras el cristal esmerilado y al principio, supuse que estaba atendiendo una llamada con un cliente. Hasta que lo oí decir mi nombre. Cameron empieza a sospechar. Me detuve. Se rió con una risa aguda y demasiado familiar. Me preguntó si habíamos cambiado el horario de la presentación. Le dije que sí. No me creyó. Se hizo el silencio al otro lado de la llamada. Quienquiera que fuera con él debió haber dicho algo sarcástico porque respondió, tranquilo, es listo, pero ella confía en mí. Sigue haciéndote el tonto hasta que cerremos el trato. Me quedé paralizada. Pasó junto al cristal otra vez, sin percatarse de mi presencia. Sí, jamás creería que se lo entregaría. Esa baraja es oro. Trabajó en ella durante meses. La arrasarás en la competición de noviembre si la arreglas un poco. Hizo otra pausa y luego se rió. Claro que no se enterará. Cree que somos un equipo. No recordaba haber llegado al ascensor. Me temblaba la mano al presionar el botón. Entre el zumbido sordo de las luces del pasillo y el zumbido en los oídos, me dije que no era lo que parecía. No podía ser. Yo era el estratega, el planificador, el que solucionaba los problemas. Yo era el que se quedó despierto 72 horas durante la renovación global de la marca, el que consiguió los 3 clientes más importantes de toda nuestra historia. Había creado la presentación de la que hablaba, nuestra mayor campaña hasta la fecha. Meses de ideas, narrativa, una visión a medida. ¿Y la había revelado? Me quedé allí parado un buen rato antes de volver al pasillo. No quería irme a casa. Todavía no. Necesitaba confirmación, no paranoia. Cuando llegué a la oficina de cristal de Julián, estaba oscuro. El código de la cerradura no había cambiado. Claro que no. Entré, encendí la lamparita del escritorio y me senté frente a su ordenador. No estaba cerrado. Se me revolvió el estómago. Abrí su navegador. El correo ya estaba activo con pestañas por todas partes. Siempre era un caos con la organización, pero posesivo con su bandeja de entrada. Nunca lo había tocado hasta ahora. No tardó mucho. Los asuntos se mezclaban. Respecto a la transferencia del esquema de campaña. Se adjuntan los archivos de la carpeta de Cameron. Edición final del mazo. No le den CC al equipo de M&V. Mi nombre apareció más veces de las que quería contar. Cada hilo era más condenatorio que el anterior. No solo había compartido mi campaña. Había eliminado la autoría, editado la marca de agua y la había enviado con su nombre a un contacto externo. Hice clic en el remitente. Vivian Black, directora ejecutiva de una agencia boutique rival conocida por absorber por completo a empresas más pequeñas. La conocí una vez en una cumbre tecnológica.
Llevaba un pañuelo de seda anudado con fuerza y sonreía como si cualquier conversación le fuera inapropiada. Una vez me había llamado la chica tranquila con buenos instintos. Ahora tenía mi baraja. Exhalé lentamente y me recosté en su silla. Mi reflejo en el cristal detrás de su escritorio se veía pálido, pero no sorprendido. No había nada dramático en la traición. Sin lápiz labial en el cuello, sin perfume en las almohadas. Solo pulsaciones de teclas, copias ocultas y firmas que no le correspondían. Mi nombre había sido borrado de la obra que me llevó 6 meses construir. Eso fue peor que hacer trampa. Eso fue borrar. El ascensor sonó. Cerré la bandeja de entrada y me levanté. Julián entró en la oficina momentos después, sorprendido de encontrar las luces encendidas. Cami. Sonreí, esa sonrisa que te calla la boca pero te enseña los dientes. Oye. Parecía desaliñado, pero intentaba disimularlo tras su encanto. No te esperaba aquí. Creí que te ibas a casa hace horas. Y así fue. Pero dejé mi cargador. Pensé en pasarme a terminar las notas del cliente de la cuenta de Ocelot mientras estaba aquí. Julián se acercó y me besó en la mejilla como si nada. Ni me inmuté. Ni parpadeé. Oh, dijo con naturalidad, quitándose la chaqueta. Quería hablarte de Ocelot. Sí. Están retrasando la fecha de lanzamiento a noviembre. Quizás no suceda. Preocupaciones presupuestarias. Se sentó en su escritorio y abrió su portátil. El suyo, no el de la oficina. Quizás sea hora de que te tomes unos días libres. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Se recostó en su silla, sonriendo levemente. Has estado muy intenso últimamente. Le gritas a la gente. Leyendo demasiado las cosas. Pensando demasiado. Había. La palabra. Pensar demasiado. Los hombres siempre decían eso cuando las mujeres veían demasiado. Me apoyé en el borde de su escritorio y asentí. Probablemente tengas razón. Un descanso me viene bien. Deberías ir a algún sitio, dijo. Fin de semana de spa. Puedo reservártelo. No hace falta, dije. Me encargaré. Parecía complacido. Como si volviera a la versión de mí misma que no se atrevía a cuestionarlo. Esa noche no volví a casa. Hice la maleta, reservé una habitación con otro nombre y me quedé en silencio mientras la lluvia golpeaba las ventanas de una suite de hotel con vistas al East River. No estaba enfadada. Estaba despierto. Vi el horizonte parpadear como un motor a punto de rugir. Mañana Julián pensaría que me estaba relajando. Delicada. Distraída. Pero ya no era tan educada. Que creyera que le estaba dando demasiadas vueltas. Porque la verdad era que apenas estaba empezando. No fui al spa que sugirió Julián. En cambio me registré en las residencias Redfern bajo el nombre de Al Hart. Un nombre que usé hace años cuando trabajaba como freelance anónimamente para agencias de la competencia. Cuando Marchen Vale acababa de empezar y Julian apenas tenía un escritorio, y mucho menos un puesto. Pagué en efectivo. Sin tarjetas. Sin seguimiento. La suite era modesta, pero lo suficientemente alta como para contemplar el horizonte. Desde el piso 34 podía ver su edificio con sus cristales y su petulancia, y de vez en cuando imaginaba las luces apagándose, una traición a la vez. Dejé mi bolsa de lona junto a la cómoda y abrí la maleta rígida que no había tocado en más de 2 años. Dentro estaba mi portátil de repuesto. Sin acceso a la empresa. Sin firewall. Solo una máquina fantasma que usaba solo cuando necesitaba trabajar sin conexión. La enchufé, la encendí y vi cómo su suave zumbido cobraba vida. Esto no eran vacaciones. Esto era reconocimiento. Julián siempre había subestimado el silencio. En las reuniones, rara vez hablaba a menos que hubiera una estrategia clara. Me llamó elegantemente cauteloso. Lo dejé. Dejé que todos lo creyeran. La verdad era que nunca malgastaba palabras. Las grababa. Recuperé una bóveda digital que una vez enterré en lo profundo de un servidor en la nube, cifrada en 6 capas.
Cada campaña que había creado. Cada registro de datos exclusivo. Cada cuenta que Julian me había pedido que resumiera mientras él se encargaba de la parte del cliente. No borré nada. Sincronicé los archivos en la unidad fantasma, por si acaso intentaba borrar el servidor de la agencia al darse cuenta de lo que yo sabía. Pero esa fue la segunda fase. Primero, necesitaba saber hasta dónde había llegado la corrupción. Abrí el navegador seguro e inicié sesión en una vieja suite de monitoreo, una herramienta de sombrero blanco que yo mismo había creado. Funcionaba como un rastreador pasivo. Cada vez que abría, descargaba, renombraba o transfería mis archivos, recibía un eco digital. En cuestión de minutos lo vi. 10, 15, 20 pins. Julian había estado enviando varias versiones de mi presentación a un contacto llamado VB Capital. Las iniciales me impactaron profundamente, Vivian Black. No solo había tomado mi idea. La estaba preparando para presentársela a una marca global de cosméticos con la que llevaba 6 meses negociando. Mi presentación ahora se titulaba Belleza reinventada. Propuesta exclusiva de VB. Ni siquiera había cambiado la estructura. Acabo de retomar mi estrategia de marca y la pegué con una fuente más elegante. Me quedé mirando la fecha y hora. El último archivo se había enviado esta mañana, solo 2 horas antes de que Julián me dijera que le estaba dando demasiadas vueltas. Investigué más a fondo. Los encabezados de los correos electrónicos estaban enmascarados, pero Julián siempre reutilizaba las contraseñas. Era astuto, no meticuloso. Usé una cookie rastreable que había escondido en su tableta una vez durante una demostración para un cliente. Con ella descifré el historial de sincronización de su calendario. Fue entonces cuando vi su nombre en la sección de sesiones nocturnas recurrentes. V. Black, martes a jueves, 9:30, Hudson Loft. Había reservado el lugar como centro de negocios, pero yo conocía la dirección. No era un espacio de reuniones. Era un estudio privado en el centro. Lo había visitado una vez con él, durante una sesión fotográfica para una línea de fragancias. Me había comentado que la iluminación era íntima. Me quedé mirando la pantalla. Eso no era negocio. Y no era coincidencia. A las 10:12 inicié sesión en una consola aparte, un programa de acceso a cámaras que había creado con unos examigos técnicos, cuando nos dimos cuenta de la facilidad con la que las empresas permitían que sus empresas de seguridad operaran en servidores no seguros. Ingresé el código de construcción de Hudson Loft, falsifiqué las credenciales de administrador y abrí la señal de seguridad externa. El vídeo se cargó fotograma a fotograma. A las 9:45 Julián entró por el ascensor este. Solo. Vestido con su característico abrigo negro. Ingresó un código para acceder al salón privado. A las 9:50 entró Vivian. Gabardina roja. Sin asistente. Sin maletín para portátil. A las 9:57, las luces del salón se atenuaron. No miré más. No hacía falta. Cerré la consola y me recosté en la silla. El resplandor del portátil proyectaba un halo alrededor de la tenue iluminación de la habitación. Había hecho más que traicionarme. Me había usado. Usó mi mente. Mi trabajo. Mi silencio. Y ahora creía que me iba a dar un baño de barro con agua de limón. ¡Ay, Julián! Estaba mapeando tu imperio desde dentro. A medianoche había mapeado todo el rastro de archivos. Había usado un Dropbox bajo un seudónimo. JM bajo el nombre de Strategy Studio. Allí había carpetas con la etiqueta borradores. Cameron V1. Corte VB pulido. Y cubierta final. Había 42 documentos en total. Todos y cada uno de ellos se extrajeron directamente de mi carpeta privada de empresa en Mars y Vale. Ni siquiera se molestó en eliminar las etiquetas de creación. Cada uno aún tenía mi huella digital. CD Vale menor de 21. Capturé cada detalle. Exporté una cadena de evidencia con marca de tiempo. La comprimí en un archivo zip seguro y la guardé en 3 ubicaciones, una en una memoria USB, otra en un servidor remoto en Islandia y otra en mi disco duro privado, marcado como «solo rotura de cristal».
Y entonces abrí un documento en blanco. En la parte superior escribí, fase de contingencia 1. Plan de extracción. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol filtrándose por las cortinas y la leve vibración de mi teléfono. Era Julian. Julian Mars, 8:19. Hola, solo para saber cómo estás. Espero que estés respirando en un lugar tranquilo hoy, corazón amarillo. Julian Mars, 8:20 de la mañana. Atenderé tu bandeja de entrada hasta que regreses. Tómate tu tiempo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego respondí. Cameron Vale, 8:32 de la mañana. Sol, spa y soledad. Justo lo que necesitaba. Gracias. No trabajes demasiado. Respondió en minutos. Julian Mars, 8:34 de la mañana. Te lo mereces. El hombre planeaba relanzar mi campaña bajo la agencia de Vivian Black y seguía enviándome emojis. Apagué el teléfono y me serví un café. Si pensaba que yo era de esas mujeres que se deshacen de sus problemas, no tenía ni idea de con quién estaba saliendo. No quemé puentes. Los convertí en puentes levadizos. Y solo dejé entrar a quienes sabían tocar. Esa tarde solicité los registros de acceso del edificio de Mars y Vale. Mi vieja amiga del departamento de informática, Tessa, no tenía ni idea de lo que buscaba. Le dije que estaba realizando una auditoría de seguridad para la alta dirección. Ni siquiera parpadeó. Los registros indicaban algo más. Vivian Black había estado entrando a nuestro edificio fuera del horario de atención usando un código de visitante registrado en los módulos de capacitación interna. Julián la había estado colando durante semanas. Quizás más. Y eso significaba que había visto más que mis cubiertas. Había visto nuestra lista de clientes. Los mapas de marca. El conjunto de pruebas de redes sociales que había diseñado durante 2 años. Todo. Y Julian se lo había entregado con la excusa de la colaboración entre agencias. A las 6 en punto me envié un último correo electrónico desde la laptop fantasma. Una hoja de cálculo compilada con todas las infracciones que encontré. La titulé. Luego la encripté, la arrastré a una bóveda digital y escribí la contraseña en una servilleta de papel. ¿La contraseña? Pensar demasiado. Volví a mirar el horizonte esa noche. Al otro lado del puente, las luces del ático de Julian parpadeaban. Probablemente se sirvió un vaso de bourbon y puso jazz en el altavoz que le compré una vez. Quizás le envió un mensaje a Vivian. Quizás ella ya estaba allí. No importaba. Porque la próxima vez que Julian viera mi nombre, no estaría en su bandeja de entrada. Estaría en la pantalla. En un lanzamiento que no controlaba, en una sala a la que no estaba invitado. Y esta vez mi nombre no estaría abajo de la baraja. Estaría arriba. Solo. Donde siempre perteneció. El aire dentro de la sala de juntas del piso 14 de Mars Vale siempre era un poco frío. A propósito. Julian afirmó una vez que las habitaciones frías agudizaban la concentración. Yo discrepé en silencio. Las habitaciones frías atenuaban las emociones, pero agudizaban la interpretación. Y hoy necesitaría una actuación espectacular. El cliente más importante de la agencia, Elora Cosmetics, estaba a punto de llegar. Eran la cúspide de nuestra cartera del cuarto trimestre. Expansión global, gran inversión digital, branding experimental. El tipo de cliente que la mayoría de las agencias no podían retener. Excepto que Julian había intentado retenerlos con una campaña robada. Sabía que intentaría presentarlo hoy. También sabía lo que vería al abrir la primera diapositiva. No su presentación. No era mi baraja. Pero era un círculo vicioso para el que no estaba preparado. Entré al vestíbulo de la oficina con unos pantalones negros a medida, una blusa de seda de cuello alto y el abrigo gris que, según Julian, me hacía parecer demasiado ejecutiva para ser creativa. Lo usé a propósito. Tessa, de informática, me vio primero. Sonrió sorprendida. Cameron, ¿no estabas de descanso? Reprogramé la cita, respondí con suavidad. Solo estaba aquí para la reunión con Elora. Abrió los ojos de par en par. Julián dijo que estarías fuera hasta el lunes. Sonreí. Así será más divertido.
En el ascensor me quedé quieto con el corazón en calma, sin latir con fuerza. Las noches de hotel me habían preparado. Todos los documentos que necesitaba me los habían enviado en capas cifradas. El cambio fue impecable. Tessa, sin saber lo importante que estaba en juego, me ayudó a redireccionar la pantalla multimedia con un simple reinicio. Y ahora, solo faltaba que Julian pulsara «Reproducir». Llegué a la sala de juntas 5 minutos antes del inicio. Las paredes de cristal estaban oscurecidas. Los asistentes estaban haciendo las comprobaciones finales. El equipo de Elora estaba en la sala de espera, charlando y bebiendo agua mineral. No me presenté. En lugar de eso me deslicé a la cabina de control contigua, que gestionaba las pantallas de los medios. Desde allí lo veía todo. Julián estaba al frente de la sala, seguro, elegante y satisfecho con ese traje azul marino que reservaba para presentaciones importantes. Su cabello estaba perfectamente peinado y su expresión era neutra. No parecía nervioso. Claro que no. ¿Por qué lo estaría? Pensó que estaba en algún lugar, relajándome con los sonidos del mar y el vapor del spa. Me acerqué al monitor y susurré «espectáculo». Entró el equipo de Elora, 5 de ellos, liderados por Renata Kane, su directora de marca global. Julian les dio la bienvenida con esa voz aterciopelada que usaba cuando quería impresionar. Sus manos se aferraban al control remoto como si cada píxel de la habitación le perteneciera. Gracias por estar aquí, empezó. Hoy presentamos una visión para el próximo capítulo global de Elora. Una campaña que redefine la belleza, no solo en tono, sino en tensión. ¿Esa línea? La escribí yo. Pasó a la primera diapositiva. Una pantalla negra. Julián parpadeó. Perdón, solo un segundo. Hizo clic de nuevo. Seguía negro. Entonces apareció. Registros de llamadas. Marcas de tiempo. Capturas de pantalla sin audio. Julian Mars. Llamada con Vivian Black. Julian Mars. Transferencia de archivos iniciada. Julian Mars. Correo electrónico. Final de Cameron. Diapositiva a diapositiva, la pantalla revelaba metadatos. Suficiente para acabar con el lanzamiento. Julián se quedó paralizado. La sala también. Los ejecutivos de Elora se inclinaron hacia adelante confundidos. Renata entrecerró los ojos. ¿Qué estamos viendo? Julián abrió la boca. No salió nada. Entré en la sala de juntas. Tacones silenciosos. Columna recta. Mi abrigo gris seguía abotonado hasta el cuello. Buenos días, dije mientras todos se volvían hacia mí. Disculpen la interrupción. Julián se giró lentamente atónito. ¿Cameron? Asentí. Oí que presentarías una versión de nuestro discurso. Pensé en traer el original. Parpadeó. Se supone que debes estar fuera. Ofrecí con amabilidad. Estaba. Pero entonces recordé que aún tenía los derechos de propiedad intelectual de todo lo que planeabas compartir. Deberías haberlo comprobado antes de borrar mi nombre. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Julián se acercó a mí. ¿Podemos hablar? No. Corté la comunicación, nunca se levantó. La palabra ya no es tuya. Renata se giró hacia mí. Cameron. ¿Es esta tu baraja? La miré a los ojos. Sí, lo era. Antes de que la copiara, me quitara la autoría y se la enviara a Vivian Black de VB Capital. ¿Los metadatos que ves ahora? Son un registro de tiempo de cada transferencia de archivos realizada desde mi carpeta interna del servidor. Miró a Julian. ¿Es cierto? No respondió. Avancé, toqué el control remoto y el bucle se congeló en una sola captura de pantalla. Correo electrónico de Julian Mars a V. Black. Asunto. Usa esta versión. Cameron no está copiado. Silencio. De esos que se enroscan en la garganta y no se sueltan. La mano de Julian se soltó del clique. Cameron repitió, esta vez más suave. Estás empeorando esto.
No, respondí. Lo empeoraste. Solo le estoy dando una pantalla. Estaba pálido. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta como si buscara a alguien. Quizás Vivian, quizás un milagro. Ninguna llegó. Renata se levantó lentamente con expresión indescifrable. Creo que ya hemos visto suficiente. Julián se acercó a ella. Renata, por favor. Esto no cambia el concepto central. La estrategia sigue vigente. Búho. ¿Qué harás? Preguntó con frialdad. ¿Desarrollar tu próxima idea desde cero? Se giró hacia mí. Cameron, si este es tu trabajo, ¿por qué dejaste que lo presentara? Respiré hondo. Porque quería que vieras exactamente quién es cuando nadie me ve. No me quedé a escuchar lo que dijo después. Le entregué una carpeta a Renata con todos los borradores originales, las fechas firmadas y una declaración jurada de derechos de autor notariada que había preparado la noche anterior. Entonces me volví hacia Julián. Abrió la boca. No le salieron palabras. Sonreí cortésmente y salí. Ni una lágrima. Ni un grito. Solo el sonido de tacones silenciosos sobre pisos pulidos. En el ascensor, exhalé. No fue alivio. Fue un incendio. Lo suspendieron al mediodía. Un correo electrónico dirigido a toda la empresa llegó a las bandejas de entrada con un asunto aburrido. Actualización sobre la transición de liderazgo. Julian Mars, director ejecutivo y cofundador de Mars y Vale Creative, se retiraba indefinidamente del cargo a la espera de una revisión interna. Ese era el lenguaje corporativo. Lo atrapamos y estábamos averiguando cómo limpiar la sangre sin manchar la alfombra. Leí el correo del hotel, sentado con las piernas cruzadas en la cama, con el café enfriándose a mi lado. El mensaje era breve. Ni mención de plagio, ni mención de mí. Pero se corrió la voz. Las oficinas eran como acuarios. Un crujido y todos los peces entraron en pánico. A la 1:45 de la tarde, la asistente de Vivian Black llamó. Señora Vale, dijo pronunciando mal mi apellido a propósito. La señora Black quiere invitarla a tomar el té esta tarde. Quedó profundamente impresionada con su presentación. ¿Impresionada? Se la había robado. Mantuve la voz mesurada. ¿A qué hora? A las 3. En el Maison Crest Lounge de la calle 64. Dile que allí estaré. Me cambié 2 veces antes de decidirme por unos pantalones azul marino y una blusa blanco hueso. Nada agresivo. Nada de disculpas. No necesitaba impresionar a Vivian Black. Necesitaba que mostrara su lado. Maison Crest era un lugar tranquilo y sobrio con reservados de terciopelo y platos de cítricos secados al aire por $18. Vivian había elegido una mesa esquinera, de espaldas a la ventana, con una taza de porcelana ya en la mano. Vestía seda negra, sin joyas y con los labios pintados de rojo. Parecía la misma que la primera vez que la conocí. Carísima, aburrida y un poco divertida con todo. Cameron dijo deteniéndose el tiempo justo para que el gesto pareciera insignificante. Sin duda has hecho notar tu presencia. Me senté frente a ella. No era mi intención, dije. Pero he aprendido que a los que hablan en voz baja se les borra el audio si no suben el volumen de vez en cuando. Vivian sonrió. El volumen es una cosa. La humillación es otra. Me echó más té en la taza. Jazmín. Exagerado. No lo humillé, respondí con serenidad. Él mismo lo hizo. Vivian juntó las manos. Supongo que no estás aquí para presumir. No. Estoy aquí porque me invitaste. Ella inclinó la cabeza. Lo hice. Porque admiro lo que lograste. Esa campaña, impecable. La síntesis de datos, la estructura narrativa, la forma en que anticipa la opinión del consumidor incluso antes de que se monitoree. Ella asintió para sí misma. Eres peligroso. El tipo de peligro que me gusta. También soy leal, dije, a quienes no intentan borrarme. La lealtad, dijo ella agitando su taza, es flexible en esta industria. Y aún así, estás aquí solo.
La sonrisa de Vivian se desvaneció por un instante. No vine a pelear, dijo, reclinándose. Vine a hacerte una oferta. Esperé. Sabes que la junta directiva de Mars y Vail nunca se recuperará del todo de esto. Julian era su seña de identidad. Y sin él, sus objetivos del cuarto trimestre están perdidos. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta y la deslizó por la mesa. Ven a Blackclick. Trabaja con nuestra división de innovación. Te triplicaré el sueldo actual. No toqué la tarjeta. Déjame adivinar, dije. Sin presión. Sin ruido. Solo una transición silenciosa, donde apareceré en tu próxima cumbre, sonreiré para unas fotos y te devolveré la campaña que no lograste robar. Vivian ni pestañeó. Tienes todo el derecho a estar molesta. No estoy molesta, dije. Simplemente estoy harta de que me utilicen. Nunca fuiste el objetivo, dijo rápidamente. Julián me ofreció la campaña. Ni siquiera sabía que era tuya. Tú lo sabías. Te interrumpí. Sabías que la frase de la firma era mía. Me lo dijiste en Singapur. Hizo una pausa. Continué. Sabías exactamente lo que estabas tomando. Y sabías que te lo entregaría si lo llamabas brillante las veces suficientes. Vivian no lo negó. En cambio, se inclinó hacia adelante en voz baja. Eres astuto. Me gusta eso. Pero te has ganado algunos enemigos. No me dan miedo los enemigos. Volvió a sonreír, pero esta vez con una sonrisa más tenue. Deberías. He enterrado gente por menos. Había una amenaza velada. Pulida y bañada en azúcar, pero inconfundible. Tomé la tarjeta de visita, la miré y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Luego me incliné hacia adelante con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Vivian, dije, no eres la única que sabe cómo infiltrarse en una empresa. Su expresión se desvaneció. Solo un poco. Suficiente para decirme que había dado en el clavo. Verás, continué, Julián creía que yo era su estratega. Creía que solo era un talento que se consumía en silencio. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobredoblado. Sin nombre. Sin logo. Yo no era ninguna de las dos. Vivian no lo tocó. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. Disfruta del té, dije, levantándome. La próxima vez que quieras conquistar a alguien, asegúrate de que no esté 3 movimientos por delante. Salí del salón sin mirar atrás. No lo necesité. Porque en el sobre que dejé había una cláusula impresa de un acuerdo de confidencialidad. ¿El nombre en la parte superior? Lydia Moss y Associates. Una de las firmas de auditoría corporativa más despiadadas del sector privado. Y mi verdadero empleador. Hace 10 meses, la propia Lydia se me acercó durante una cena silenciosa en Shanghái. Sabía que Julian tenía vínculos con empresas que usaban propiedad intelectual protegida de agencias más pequeñas. Quería pruebas. Necesitaba a alguien dentro. Me ofrecieron un puesto doble, estratega en Mars y Vale y auditor integrado para Lydia Moss. A cambio, me garantizó 2 cosas. 1. Acceso total a una nueva incubadora de startups respaldada por su firma. 2. Mi nombre en oro en lo que construya a continuación. Julián creyó haberme reclutado. Vivian creyó haberme acorralado. Pero nunca estuve en su consejo. Era el cuchillo bajo la mesa. Esa noche volví a la suite Redfern, me serví un vaso de agua sin gas y abrí mi portátil. Me esperaba un nuevo correo electrónico. De Lydia Moss. Asunto impresionante. Cuerpo, deja que el buitre vuele en círculos. Luego cortale las alas. Listo cuando tú lo estés. Oh. Vivian esperaría una llamada de seguimiento. No lo conseguiría. Hablaría con Julián. Él le rogaría que le permitiera volver. Él sugirió que podía comprarme. Que aún me importaba. No sabía que ya había firmado. Y pronto ella también. Porque para el lunes tendría a todas las agencias que ella había explotado alineadas con la mía. Un contrato a la vez. Todo bajo un nuevo nombre.
Uno que aún no conocía. Pero lo sabría. Conocí a Nico Reyes en una azotea. 11 pisos por encima del mundo que acababa de desmantelar. El cielo estaba gris esa noche, de esas nubes densas que se asientan sin lluvia. Abajo la ciudad latía, neón e inquieta. Arriba, todo estaba más tranquilo. Salvo el suave murmullo del jazz proveniente del bar de la azotea y el suave tintineo del hielo en su vaso. Ya estaba esperando cuando llegué. Traje negro a medida. Sin corbata. Camisa blanca impecable con un botón desabrochado. Estaba de pie junto a una pequeña mesa de mármol, de espaldas al horizonte, observando el cielo abierto como si estuviera midiendo ángulos. Al verme, su postura permaneció inmóvil. Pero algo en sus ojos se suavizó. «Llegas temprano», dijo. «Eres puntual», respondí, sentándome frente a él. «Prefiero saber la diferencia». Sonrió levemente. «Me gusta eso de ti». Arqueé una ceja. ¿La paranoia o la precisión? Ambas, dijo. Pero sobre todo, la parte en la que lo haces parecer fácil. Nico Reyes no era ostentoso. Su nombre no aparecía en portadas de revistas ni en redes sociales. Pero discretamente impulsaba fusiones multimillonarias. Era el tipo de hombre que hablaba con claridad y no dejaba huella digital. Un inversor de capital privado con instintos gubernamentales. Despiadado pero nunca caótico. Y fue él quien me preguntó hace 10 meses, ¿estás dispuesto a que me subestimen por algo más grande? Dije que sí. Pidió 2 bebidas, whisky solo para él y visco y agua de lima para mí. Sin menús. Sin pretensiones. Solo un conocimiento discreto de lo que el otro prefería. Vivian picó el anzuelo, dije, mientras observaba cómo el horizonte se desdibujaba mientras las luces se encendían una a una. Siempre lo hace, respondió. Es demasiado vanidosa para no hacerlo. Me ofreció trabajo. Elogió mi trabajo. Me llamó peligroso. Nico sonrió. Tao, tiene razón. Bebí despacio. Ella no sabe nada de la firma. Todavía no. No lo sabrá, dijo. Lidia borró el rastro del sobre. Para cuando Vivian encuentre esa cláusula, la tinta se habrá secado al salir. Asentí. Julián. Golpeó su dedo anular contra la base de su vaso. Girando. Intenta negociar una declaración de buena voluntad. Afirma que fue un malentendido sobre la autoría. Me reí. Solía pedirme que corrigiera sus correos de disculpa. Tao, necesita uno, dijo Nico. Y no puede escribirlo sin mí. Poético, ¿verdad? Miré más allá de la cornisa, el viento tirando suavemente de la manga de mi abrigo. ¿Y ahora qué? Nico se recostó en su silla, bajando la voz. Ahora decides lo que quieres. Lo que quiero, repetí sin responder de inmediato. Era una sensación extraña. No tener las expectativas de nadie más en torno a mis planes. No estaba reparando la reputación de nadie. No estaba protegiendo a una empresa que no me protegía. Por primera vez en mucho tiempo, no le debía nada a nadie. Excepto yo. No estoy listo para construir para nadie más otra vez, dije en voz baja. Nico asintió una vez como si lo hubiera esperado. Pues no lo hagas, dijo. Construye algo para ti. Y yo te apoyaré. Lo miré un momento. Lo miré de verdad. No solo por sus líneas definidas y su cuidado, sino por la tranquilidad con la que dejaba espacio para la verdad. Julián había llenado el silencio con actuación. Nico lo llenó de confianza. ¿No temes que desaparezca?, pregunté. Tomar la información, los clientes, el impulso y desaparecer. Me dedicó una sonrisa breve y firme. Cameron, si quisieras desaparecer, no estarías aquí sentado. Le devolví la sonrisa. No, lo admití. No lo haría. Hablamos durante otra hora. Sobre cómo podría ser la incubadora, qué clientes podrían cambiar de estrategia conmigo, qué alianzas ya estaban cambiando tras la caída de la hora. No me pidió que me apresurara. No me ofreció papeleo ni porcentajes de propiedad. Solo una frase que me quedó grabada mucho después de que se despejara el tejado.
Ya has demostrado que puedes jugarles el juego. Ahora deja que ellos jueguen el tuyo. Salí justo antes de las 9. Nico me acompañó hasta el ascensor, pero no me siguió. No me pidió una reunión de seguimiento. No intentó adueñarse del momento. Cuando las puertas se cerraron, solo asintió una vez. Cameron, dijo con voz tranquila pero deliberada. Lo que sea que construyas a continuación, llevará tu nombre. El de nadie más. De vuelta en la suite, abrí un documento en blanco. Arriba escribí, proyecto. Fracaso. Debajo escribí el eslogan, construido por los ignorados. Impulsado por lo que nunca vieron venir. Vivian pronto empezaría a notar el silencio. Ni llamadas. Ni correos. No hubo respuesta a su oferta. Cavaría. Intentaría adelantarse. Pero no pudo. Porque yo no estaba delante de ella. Ya me había ido. Julián intentó llamar al día siguiente. 4 veces. Cada mensaje de voz era más frenético que el anterior. Cameron, sé lo que parece, pero... Estás exagerando esto. ¿Aún te importa, verdad? Éramos algo. Le dije a Vivian que no significabas nada. Eso me hizo reír. Le escribí a Lidia una sola palabra. Lista. Su respuesta fue inmediata. Comencemos. Lo llamaron una celebración de la innovación. Pero todos sabían que se trataba simplemente de una reorganización del poder en el vestuario formal. La gala Stark anual reunió a las principales agencias, firmas de inversión, gigantes de la marca y directores creativos bajo un mismo techo. Se rumoreaban acuerdos entre copas de champán. Las carreras se forjaban en los pasillos. Las reputaciones se derrumbaban con un tintineo de copas. Precisamente por eso Nico y yo llegamos juntos. Ni temprano. Ni tarde. Justo a tiempo. Cuando todos ya habían visto quién más había entrado, el silencio que nos siguió no fue fuerte. Era de esos que hacen que las cabezas se vuelvan y se les corte el aliento. De esos que decían que algo había cambiado. Llevaba seda color granate intenso. Estructurada, sencilla, sin joyas, solo un brazalete de oro en la muñeca izquierda. Nico, por supuesto, era clásico. Smoking negro, vigilancia silenciosa, sin placa con nombre. Éramos imperdibles. Y no nos escondíamos. El salón de baile del Hotel Ambrosia relucía en oro y marfil. Los focos danzaban por el techo dispersándose entre la multitud como reflectores que intentaban encontrar algo que ya habían perdido. En el centro de todo, figuras clave de la industria se reunieron en conversaciones cuidadosamente seleccionadas. CEOs de marcas históricas, fundadores disruptivos, analistas estrella. Y luego Vivian Black. Envuelta en una funda de lentejuelas, con los labios rojos, la mano envolvía con holgura una copa de cóctel. Lucía radiante. Calculadora. Casi intocable. Hasta que sus ojos se posaron en mí. Por un instante su expresión permaneció inalterada. Entonces su sonrisa se desvaneció. Nico y yo nos dirigimos al balcón este, deteniéndonos para breves asentimientos y sutiles apretones de manos. Él se inclinó hacia mí. ¿Aún quieres que se reproduzca el vídeo? No lo dudé. Sí. Pero todavía no. Deja que ella dé el primer paso. Sonrió. Como siempre, tu momento. No tardó mucho. Vivian apareció justo antes de que sirvieran la cena. Su voz se abría paso suavemente entre la charla. Cameron, dijo con voz alegre, lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo notaran. Cariño, ¿oí que estás lanzando algo discreto? Era bueno. Suave, casi divertido. La insinuación se deslizó entre las palabras. Que yo era pequeño. Sin importancia. Fácilmente contenido. Me volví hacia ella con calma. Hola, Vivian. Pensé que me estabas evitando. Ella se rió. ¿Evitarte? Jamás. Solo me sorprendió verte aquí, dado cómo terminaron las cosas. Incliné la cabeza. ¿Qué parte? ¿El robo, la suspensión o la oferta que me hiciste como si nada hubiera pasado?
Se oyeron risitas en las mesas de alrededor. Fácil. Observando. Vivien entrecerró los ojos. Veo que sigue siendo dramática. Le di una suave sonrisa. Todavía ilusionado por lo que veo. Su voz se agudizó. ¿De verdad vamos a hacer esto aquí, Cameron? No, dije. Lo estamos haciendo ahora. Me giré hacia el escenario donde el presentador estaba a punto de presentar el segmento de excelencia emergente. Nico asintió sutilmente desde nuestra mesa. La pantalla detrás del altavoz parpadeó. Y luego una línea de tiempo. Encabezados de correo electrónico. Transferencias de archivos. Los títulos de las campañas etiquetados como Cameron Final Deck se transformaron en VB Strategy. Registros de llamadas entre Julian y Vivien. En el vídeo, Julian dice que sospecha algo. Sigue haciéndote la tonta. El orador se quedó paralizado. La sala quedó en silencio. El rostro de Vivien se desvaneció. Subí a la plataforma antes de que alguien pudiera cortar la transmisión. Me llamo Cameron Vale, dije con claridad, frente al mar de rostros atónitos. Algunos me conocen. La mayoría no lo sabe. Eso es porque pasé años en segundo plano, diseñando campañas que creían ajenas. La pantalla se repitió detrás de mí. Ahora más lento, cada cuadro cargado de verdad. La campaña que le ganó a VB Capital la licitación de 1 hora fue mía. Diseñada en Mars and Vale. Robado por Julian Mars y enviado sin mi consentimiento a Vivien Black. Se oyeron jadeos audibles. Continué. Durante meses me dijeron que pensaba demasiado, que era paranoica y demasiado sensible. Miré a Vivien. Eso es lo que dice la gente cuando tiene miedo de que la pillen. La pantalla cambió a un último fotograma. Acuerdo de confidencialidad. Cameron Vale. Fundador del proyecto Vale. Con el apoyo de Lydia Moss y sus asociados. Renuncié. Y la sala estalló, no en aplausos, sino en conmoción. Y un silencio que alteró el poder. Vivien avanzó. No finjamos que esto es noble, dijo con brusquedad, con la voz quebrada por primera vez. Querías atención. Planeaste todo esto para una maniobra pública. Me volví hacia ella en silencio. Lo planeé, dije. Para que gente como tú no pueda seguir vendiendo obras robadas envueltas en encanto y champán. Ella volvió a abrir la boca. Nico se puso de pie. Vivien, dijo con calma. Aléjate. No fue una sugerencia. Y ella lo sabía. 10 minutos después se reanudó la gala. Pero la sala había cambiado. De repente las conversaciones se desviaron a mi alrededor. Los ejecutivos se acercaron con cautela. Brand susurró mi nombre como si ya tuviera peso. No sonreí. No me regodeé. Simplemente lo dejé pasar. Más tarde esa noche Nico y yo caminamos por el pasillo de mármol hacia el coche. Me miró de reojo. Entonces, dijo, ¿eso fue venganza? Hice una pausa. Luego respondí con sinceridad. No, dije. Era una redirección. Arqueó una ceja. La venganza es reactiva, le expliqué. Esto. Se trataba de trayectoria. Asintió. Cambiaste tu órbita. Y la de ellos, dije. Llegamos al coche. Nico abrió la puerta, pero se detuvo. Aún queda mucho por construir, dijo. ¿Listos? Lo miré a los ojos. Por primera vez, respondí que sí. La agencia se lanzó sin comunicado de prensa, sin inauguración, sin anuncio en LinkedIn. Solo una palabra, grabada en negro en la puerta de un loft renovado en Tribeca. Peel. Sin apellido. Sin biografía del fundador. Sin eslogan. No lo necesitaba. Porque para entonces las personas indicadas ya sabían quién era el nombre detrás de la puerta. Aunque no estuviera impreso. Éramos 4 al principio. Yo, un estratega de un antiguo competidor que renunció por motivos morales. Una creativa visual de París con una cartera de proyectos de un silencio criminal.
Y una analista de datos que solía crear modelos de predicción de tendencias para fondos de cobertura antes de darse cuenta de que odiaba los trajes. No hicimos ninguna propuesta. No hicimos publicidad. Solo produjimos. Y lanzamos las 2 primeras marcas. Lanzamientos silenciosos. Caídas suaves. Cada decisión de diseño se basa en la integridad y la sobriedad. Una era una perfumería artesanal local. La otra una marca de cuidado de la piel de alto rendimiento conocida en su momento por su legado, pero sepultada hace años bajo el renovado y brillante relanzamiento de Vivien. Hasta que me llamaron. Era miércoles por la tarde cuando vi el nombre en mi línea cifrada, Alenia Skincare. El nombre me dio escalofríos. Años atrás trabajé en un prototipo inicial de renovación de marca para ellos cuando aún eran una empresa pequeña, familiar, centrada en la ciencia y con una etiqueta limpia y honesta. Julian había insistido en que Vivien los contratara. Alenia prometía alcance internacional. Lo que obtuvieron fue una marca engañada hasta la irrelevancia. Perdida en la puerta giratoria de proyectos vanidosos de VB. Años después me llamaban. Señora Vale. La voz de la mujer era suave, acentuada y decidida. Sí. Soy Talia Renault, cofundadora de Alenia. No sé si me recuerdas. Sí. Hubo una pausa. Vimos la gala, dijo. Hemos estado observando todo desde entonces. Cuando dejamos VB Capital el mes pasado, nuestro abogado nos dijo que debíamos esperar. Recuperarnos. Espera. Pero no lo hiciste, dije. No, respondió ella. Porque esperar fue lo que arruinó nuestra historia la primera vez. Me recosté en la silla. ¿Qué quieres ahora? Que te vean, dijo simplemente. Por alguien que ve bajo la superficie. Queremos a Vale. Cuando ella y su equipo llegaron la semana siguiente trajeron muestras. No en frascos dorados, sino en botellas de vidrio sin marca y con etiquetas de cinta adhesiva. Honesto. Puro. Sin pulir. La escuché mientras me contaba sobre las fórmulas de su madre, la ciencia detrás de las nuevas líneas y cómo, durante años, cada sugerencia que hacía había sido aplastada por gerentes de marcas de lujo que no podían pronunciar ni la mitad de los ingredientes que querían destacar. No queremos una estética de chica limpia, dijo. Queremos un mensaje con la conciencia tranquila. Asentí una vez. Estás en el lugar correcto. El cambio de marca fue preciso. Lo simplificamos todo, el nombre, el empaque, el tono. Sin rosas. Sin vidrio esmerilado. Sin porqués. Les dimos azul pizarra, negro basalto y blanco. Construimos una narrativa en torno a su integridad clínica. Convertimos su historia de origen, una hija, una madre enferma, un laboratorio en un sótano, en la columna vertebral de su marca. La llamamos Lenia. Deshecha para empezar. La campaña se lanzó a las 3 de la madrugada, hora del este. A las 6 de la mañana, los dermatólogos ya la estaban reenviando. Al mediodía era tendencia en los subreddits de belleza natural. Al anochecer se había vuelto viral. Sin prensa pagada. Sin influencers. Sin menciones. Solo un diseño que por fin encajó con su esencia. 3 días después, recibí una llamada de Julian. No contesté. Al día siguiente 3 más. Luego, un correo electrónico. Asunto, por favor. Solo 10 minutos. Necesito explicarlo. Lo archivé. No hubo respuesta. No hubo interacción. No me interesaban los hombres que solo recuperaban la consciencia tras ser despojados del poder. Entonces llegó el sobre. Sin marcar. Entregado en mano en la puerta de Vale. Dentro. Una sola nota manuscrita. Sin saludo. Sin despedida. Solo una frase en cursiva familiar. Tú ganas. Pero no durará. Vivian. La letra era fluida, segura, con un trazo recto. La clase de caligrafía que se adquiere tras años de escribir las narrativas de otros. Doblé la nota por la mitad. Luego otra vez. Lo tiré a la papelera junto a mi escritorio y volví a mi portátil.
Había campañas que finalizar. Clientes a los que llamar. Una marca que lanzaríamos en 2 días. Una marca de moda fundada por refugiados que recuperaba sus textiles de las casas de subastas que los habían vendido. La advertencia de Vivian no le dolió. Porque ganar no era lo importante. Durar no era lo importante. La clave era contar la historia correctamente. Y dejar que quienes antes no tenían voz hablaran primero. Nico pasó por allí esa noche. Al principio no dijo mucho. Simplemente se quedó parado en la puerta del estudio tipo loft, observando al equipo inclinado sobre cuadernos de dibujo, tableros de instrumentos y muestras de color. Traje comida, dijo levantando 2 cajas de pad thai y un recipiente de arroz glutinoso. ¿De verdad quieres alimentar a un equipo de startups que se ha alimentado de espresso? Bromeé. Les encantará. Me dio un cartón. Entonces, en silencio, oí hablar de Alenia. Sus cifras desmentían las previsiones. Asentí. Sabíamos que lo harían. Me observó un momento. ¿No estás celebrando? No lo necesito, dije. El trabajo me supera ahora. Su mirada se detuvo. ¿Y esa nota de Vivian? Lo miré. No necesito que me recuerden que el poder no muere en silencio. Asintió una vez. Pero no pareces tener miedo. No lo tengo, respondí. Él sonrió. Entonces esto sí que funciona. Se quedó más tiempo de lo habitual esa noche. Nos sentamos en la mesa del fondo con vistas a la ciudad a través de las ventanas del almacén del estudio. Sin gala. Sin azotea. Sin manipulación. Solo aire real. Tiempo real. Tenías razón, dije al final. Cuando me dijiste que me construyera algo. No, respondió. Simplemente estabas listo para escucharlo. A las 2 de la madrugada, después de que se fuera, saqué el prototipo del velo. Nuestro segundo lanzamiento aún estaba en secreto. Una línea del resumen de la campaña me llamó la atención. Dals un comienzo por el que no tengan que disculparse. Esa había sido mi nota. Pero ahora parecía una profecía. Porque ya no se trataba de reivindicación. Se trataba de invención. No la anunciaron. No lo necesitaban. Cuando Cameron Vale entró en la habitación esa noche, sintió como si la gravedad cambiara. La música no se detuvo. Ningún foco se encendió. Pero el silencio floreció como una onda. La gente levantó la vista de sus conversaciones. La risa se congeló en el aire. Forks se detuvo a mitad del ascenso. Había llegado. La gala se celebró en el Callaghan Grand, un salón de baile tapizado de mármol y terciopelo, conocido más por sus listas de donantes que por su vino. Fue una velada de legado y ostentación. Una reunión anual de la élite de la industria, donde la riqueza se unía a la ambición. Y este año Cameron no asistió como acompañante. Era a quien la gente había venido a ver. Entró al salón vestida de azul medianoche. Terciopelo estructurado. Maquillaje minimalista. Cabello recogido hacia atrás como si no tuviera nada que ocultar. Nico caminaba a su lado con su smoking impecable 2 pasos atrás. Sin eclipsarla. Simplemente presente. El poder en la sala se inclinó. Los susurros llegaron rápido, pero en voz baja. ¿Es eso? Fundó Vale. Tras desmantelar Mars, Vale y VB Capital, parece indiferente. Lo estaba. Cameron se movía con gracia, con pasos pausados. No buscaba conversaciones. No hacía rondas. Simplemente existía. Y la gente ajustaba su postura en respuesta. A mitad de la velada, tras un cortés brindis con champán, Cameron lo sintió antes de verlo. Julian Mars. De pie cerca de la salida de la terraza. Sin placa con su nombre. Sin fanfarrias. Solo un hombre con un traje medio arrugado, agarrando un vaso con demasiada fuerza y fingiendo ser parte del decorado. Cuando ella lo miró a los ojos, él no apartó la mirada. Y ella tampoco. Se disculpó de una conversación con un ejecutivo de una marca global y caminó hacia él. La sala no la siguió. Pero el momento llegó.
No habló de inmediato. Solo la miró. Como si no supiera si disculparse o pedir ayuda. Ella rompió el silencio. Julián. Él asintió una vez. Cameron. Te ves bien, dijo con neutralidad. No lo soy. Ladeó la cabeza. Al menos ahora eres honesto. Se rió una vez con amargura. No espero perdón, dijo. Bien, respondió ella. Pero yo tengo que saberlo. La miró fijamente con los ojos despejados. ¿Había algo de verdad? Por segunda vez se sintió atraído. La música, el suave murmullo de la gala, el lejano sonido de alguien riendo en una mesa. Todo se atenuó. Cameron no apartó la mirada. Podría haberlo sido, dijo en voz baja. Pero me usaste para alimentar tu miedo. Y yo usé las ruinas para construir algo limpio. Él tragó saliva. Ella pasó junto a él, pero se detuvo. Buena suerte, Julián. No fue sarcasmo. No fue cruel. Fue un cierre. Luego se alejó. De vuelta en el centro de la sala, Nico esperaba con un vaso en la mano. Sin preguntas en la mirada. Solo presencia. Cameron regresó con él con pasos ligeros, sin ataduras. Le ofreció la bebida. Él lo tomó. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Ella asintió. Dejé algo atrás. Y ya no lo necesitaba. Se quedaron cerca de los ventanales mientras caía la noche. Los líderes de la industria pasaron con gestos de asentimiento. Los inversores preguntaron cuándo sería el próximo lanzamiento de Vale. Alguien bromeó diciendo que debería postularse. Cameron sonrió pero dijo poco. El poder no era ruidoso. No necesitaba anunciarse. Simplemente fue. Más tarde, cuando la gala se vació y las limusinas se alinearon en la acera, Nico la ayudó a subir a un coche que la esperaba. Pero antes de que se cerrara la puerta, se volvió hacia él. ¿Crees que esto podría ser real?, preguntó ella. Él no respondió con palabras. Simplemente se inclinó sobre el asiento y entrelazó sus dedos con los de ella. Vamos a averiguarlo, dijo. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal. Cameron se recostó con los ojos entornados, el mundo finalmente estaba en silencio. No miró atrás. Porque lo que vino después no fue venganza. Fue libertad. Y tal vez, solo tal vez, algo más suave. El fin.